Hola, ¿cómo están? Vamos a dar inicio a la nueva clase, animándolos a que puedan ver el video anterior y hacer la lectura de la clase anterior, así como descargar los materiales que están ahí dispuestos, para que se vayan empapando de esto. El día de ahora vamos a hacer un breve repaso de las definiciones más importantes que vimos, la representación gráfica de algunas de las variables de las que hablamos y darle pie a las distribuciones de frecuencia para datos agrupados y sin agrupar. En la clase anterior vimos las fases de la estadística, que son 5: recolectar, organizar, resumir, analizar y presentar. Ya no voy a detenerme en explicarlas, pues ya está en el video anterior. Vimos la división de la estadística, que son estadística descriptiva y estadística inferencial. Las definiciones de población y parámetro, y muestra y estadístico. Debemos de tener claro qué es una población en estadística y qué es una muestra. También los tipos de variables y su escala de medición. Tenemos los tipos de variable cualitativa y cuantitativas. Las cuantitativas se dividen en discretas y continuas. La escala de medición que podrían tener, dependiendo de qué tipo de variable sea, están la nominal, la ordinal, la de intervalo y la de razón. La de intervalo y la de razón, ambas tienen un 0, pero ambas podrían tener como un resultado 0, pero ese 0 en las de intervalo no es absoluto, y en las de razón sí es absoluto. Es decir que si tenemos una variable de escala de intervalo, cuando tengamos un resultado 0, no significa que haya ausencia de la característica de la que estamos midiendo. En cambio, si tenemos una variable en la que el resultado es 0 y ese 0 representa una ausencia de la característica que se está observando, en ese caso sería un 0 absoluto. De lo contrario, no. Esos son los conceptos y definiciones más importantes que vimos en la clase anterior. Para darle continuidad, vamos a dar un par de ejemplos de variables con escala nominal. La escala nominal se refiere a cuando los resultados posibles de una variable no tienen un orden específico, se podrían presentar en cualquier orden y eso no altera la información, ni el sentido ni la lógica de la variable. Por ejemplo, si yo tengo la variable marca de auto, cuando yo observo la marca de ciertos autos, si solo en este caso tengo 3 marcas, la marca A, la marca B y la marca C, digamos que esos son los resultados posibles. Ahí ustedes, aquí dice marca en general para no hacer promoción, pero ahí ustedes pongan la marca que ustedes quieran. Entonces, si yo observo estas marcas, cuando yo haga un resumen en una tabla o en un gráfico, yo puedo poner el orden de la marca A, de la B y la C en la posición que yo quiera
o que yo estime conveniente, o simplemente no fijarme en el orden en el que aparezcan. Simplemente van a aparecer sin necesidad de tener un orden, porque de hecho no lo tienen. En este caso, pues la variable es nominal, porque los resultados posibles no asumen un orden específico. Otra variable de escala nominal podría ser el idioma nativo de una persona. El idioma podría ser castellano, inglés, portugués, alemán, francés, etc. Pero independientemente de cuál sea el idioma, al resumir la información en una tabla o gráfico, podemos observar que no importa la posición en el que yo ponga estos resultados, simple y sencillamente basta con que aparezcan los que deben de aparecer. Sí, entonces podemos observar que al no haber un orden específico en ellas, en los resultados, entonces la escala de la variable es nominal. Otra variable que podrían ser que son de escala nominal son el grupo sanguíneo, el lugar de nacimiento de una persona, la profesión de una persona, etc. Ustedes pónganse a la tarea de pensar nuevas variables y cuáles son las posibles respuestas. Para saber si una variable qué tipo de escala tiene, lo van a observar en las respuestas posibles de dicha variable. Es decir que aquí ustedes pueden observar, aquí en esta lámina o en esta presentación, en la lámina que estamos viendo en este momento, aparecen 5 variables. ¿Cuáles son las variables aquí? Las variables son marca de auto, idioma nativo, grupo sanguíneo, lugar de nacimiento y profesión. A las primeras 3 les he colocado posibles respuestas y a las últimas 2 solo las he mencionado. Pero ustedes piensen qué tipo de respuestas pueden tener, por ejemplo, el lugar de nacimiento. ¿Qué tipo de respuestas pueden tener profesión? Entonces, al pensarlas y analizar, vamos a observar que las respuestas no tienen un orden específico tampoco. Yo puedo presentar la información sin ponerle cuidado al orden. Entonces, lo mismo ocurre con la de profesión y entonces estamos en el caso de una variable de escala nominal. Entonces nos fijamos en las respuestas posibles de la variable para decir qué tipo de escala es. Cuando tenemos una variable ordinal, ahora sí los resultados o las respuestas posibles de la dicha variable sí asumen un orden. El orden puede ser ascendente o descendente. Eso es irrelevante el sentido. Lo que sí es importante es que ya asumen un orden por la naturaleza de las respuestas que tiene. Nuevamente aquí aparecen 5 variables. 3 de ellas tienen respuestas posibles y las otras 2 solo están mencionadas. Por ejemplo, satisfacción de un artículo. Esa es la variable. La satisfacción de un artículo es la variable. Las posibles respuestas que yo puedo obtener si yo le pregunto a un cliente, a una persona en una encuesta, qué tan satisfecha está por consumir o comprar un artículo, esta persona o ese cliente o unidad de muestreo que es una persona a la que yo le estoy preguntando sobre su satisfacción hacia ese artículo y yo le pongo estas opciones de respuesta: muy satisfecho, satisfecho, poco satisfecho e insatisfecho, esa persona va a marcar una de esas y así para todas las que yo le pregunte me van a marcar una de esas opciones dependiendo de si le gusta o no le gusta, con qué intensidad.
pero las opciones de respuesta podemos intuir con facilidad y aceptar que llevan un orden específico. Muy satisfecho es más que satisfecho. Satisfecho es más que poco satisfecho. Poco satisfecho es más que insatisfecho. El orden en el que aparecen allí es descendente, va del mayor al menor grado de satisfacción, pero podrían presentarse en el otro sentido. Podría decir yo insatisfecho, poco satisfecho, satisfecho y muy satisfecho, a la inversa. Lo importante es no el sentido, sino el orden en este caso. Ese orden se debe respetar porque ya no puedo desordenar porque ya asumen un orden tal como aparecen ahí. Es decir, no podría poner yo primero poco satisfecho y después muy satisfecho y las demás a continuación, porque ya estoy alterando el orden que llevan. Entonces, en este caso, respetamos el orden que tienen y vamos a decir que la variable es de tipo ordinal. El nivel de dolor es una variable. Sus posibles respuestas en este caso son intenso, moderado y leve. Nuevamente está en orden descendente. Si yo hubiese puesto primero leve, luego moderado y por último intenso, estaría en orden ascendente. Pero repito e insisto que la dirección o el sentido no es relevante, sino el orden. Intenso es más que moderado, moderado es más que leve. Entonces el orden va en ese sentido, va en esa posición de cada término, si lo ponemos en orden descendente. Y el orden ascendente, pues ya ustedes pueden verificar ahí cuál es. Grado de escolaridad. Aquí tenemos las opciones de respuesta. Primer grado, segundo grado, hasta octavo grado. Está de más decir que esos posibles resultados si yo le pregunto a un grupo de personas cuál es el grado de escolaridad y me surgen, tengo esas opciones de respuesta, pues esas opciones ya están ordenadas y el orden sí se debe respetar porque sí tiene sentido y la naturaleza de la variable nos exige ese sentido. Es decir, que primer grado es menos que segundo grado, o es menor, no menos, sino menor, o antecede a segundo grado, podemos decirlo así. Segundo grado antecede a tercer grado, y así sucesivamente hasta llegar a octavo grado. Ese es el orden que lleva, y en este caso el orden es estrictamente ascendente. Aunque yo lo puedo presentar en una tabla o en gráfico en orden ascendente o descendente, pero la variable en este caso sí es ascendente, es decir, va de primero a octavo grado. Luego tenemos dos variables más que son el grado académico y el rango militar. Ustedes piensen cuáles son las opciones de respuesta que pueden tener esas variables y van a observar que también asumen un orden sus posibles respuestas. Ok. Aparte de estas, piensen en otras variables que se les puedan ocurrir y piensen en sus posibles respuestas para ver si esas variables son de escala ordinal o no. Dicho eso, para avanzar con la temática, sugiero que de hecho hagan la lectura del material que está en formato PDF al inicio de esta clase para que tengan mejor conocimiento porque la presentación está resumida
o sea, resumimos la información que está allí. Ok, debemos de tener claro que cuando nosotros tenemos una variable, esa variable en Excel, digamos, o en un programa de computación en el que se utiliza una hoja de cálculo, siempre vamos a tener una matriz. Repito, eso lo vimos en la clase pasada. En esa matriz cada columna es una variable y esas variables ya nosotros tenemos que ir teniendo la capacidad de ir clasificándolas. Si es cualitativa, si es cuantitativa, y si es cuantitativa, si es discreta o continua, y su escala de medición, o sea, si es nominal, ordinal, de intervalo o de razón. Todo eso debemos de irlo conociendo. Porque cuando nosotros ya agarramos una columna que representa una variable, a dicha columna nosotros le vamos a hacer o la vamos a resumir en una tabla. Porque una encuesta, o sea, una matriz de datos puede tener miles de registros, cientos o miles de registros. Entonces no puedo, toda la columna de información no me sirve de nada, no lo puedo, al observarlo no me dice nada. Por tanto, es necesario hacer una tabla en la que se resume la información. A partir de la tabla yo voy a graficar. Puedo hacerle una gráfica y eso es lo que estamos viendo acá. La representación gráfica para los tipos de variables de los que ya hablamos. Para variables cualitativas y cuantitativas. Cuando nosotros le vamos a hacer un gráfico a una variable, primero tenemos que saber qué tipo de variable es, porque el gráfico que se le tiene que hacer debe de ser un gráfico adecuado para el tipo de variable. Hay gráficos que no se le pueden hacer a ciertos tipos de variable. Entonces, por eso es importante que nosotros tengamos claridad primero de cómo clasificar la variable. Al ver una variable, inmediatamente nosotros tenemos que tener capacidad de identificar cómo se clasifica. Asumiendo que a este punto ya ustedes pueden clasificar una variable, vamos a ver qué tipo de gráficos le podemos hacer. Los gráficos que vamos a ver acá, de los que voy a mencionar, son algunos de muchos posibles gráficos que existen. No los podemos ver todos, sino vamos a ver nada más los más relevantes. Si ustedes gustan investigar sobre otros tipos de gráficos, están en la libertad de hacerlo y de eso se trata, que ustedes se enriquezcan para formarse de mejor manera. Pero aquí nada más vamos a mencionar algunos, los más relevantes, y en sus manos queda buscar más información si quieren. Empezamos con las variables cualitativas. Cuando yo tengo una variable cualitativa, como las que ya mencionamos antes, como la marca de un auto, el color de ojos, de piel, el estado civil, etcétera, lo que le corresponde es hacerle un gráfico de barras o diagrama de barras. La característica de estos gráficos es que las barritas están separadas. Cada barrita representa una de las respuestas posibles que tiene la variable. Otra cosa que las barras pueden estar de manera o se pueden representar de manera vertical o de manera horizontal. En el gráfico lo que ustedes van a poner en el eje X es los resultados. Si es la que ustedes están viendo a la izquierda, es una variable, es un gráfico vertical.
en el que en el eje X aparecen los resultados posibles de la variable. O sea que en el eje X se ponen los resultados de la variable y en el eje Y se ponen las frecuencias. Pueden ser frecuencias absolutas o pueden ser frecuencias relativas. Las frecuencias relativas se refiere a decimales o a porcentajes. Eso de la frecuencia relativa o frecuencia absoluta lo vamos a ver mejor cuando veamos la tabla de distribución de frecuencias. Por el momento solo estoy presentando los tipos de variables que le vamos a hacer. Cuando ya hagamos una tabla de distribución de frecuencias, vamos a retomar nuevamente este punto para hacerle o aplicarle un tipo de variable dependiendo de qué, un tipo de gráfico dependiendo de qué variable sea. En la que está a la derecha, tendríamos una gráfica de barras horizontales donde los rectángulos están acostados paralelos al eje X o paralelos al eje horizontal. En este caso el eje horizontal representa las frecuencias o los porcentajes. En este caso son frecuencias absolutas, esos números que están ahí que son hipotéticos, un caso que más adelante va a aparecer por ahí en el libro, en el documento aparece ya detallado. Y en el eje Y lo que aparece es la variable con sus posibles respuestas. Desde ya voy a mencionar que todo gráfico tiene que tener ciertas características que no pueden faltar. En primer lugar, que deben de ir siempre dibujados los ejes. Es decir, vamos a poner el eje X quién va a ser y el eje Y quién va a ser. En este caso tenemos los dos casos posibles que son cuando la gráfica es vertical y cuando es horizontal, donde están definidos los ejes, quién es quién. Ahí en particular la segunda gráfica es la que está más completa, porque ahí dice frecuencia en el eje X y en el eje Y dice deporte, y en deporte está dividido en tres respuestas que hemos obtenido: fútbol, baloncesto y bueno, dice deportes, ahí quizás es un error o es la suma de los anteriores. Pero independientemente de eso, lo que tenemos que observar es que están bien definidos los ejes. Horizontal dice frecuencia y vertical dice deporte, que es la variable y las posibles respuestas. Cada barrita es una posible respuesta de la variable. Otro punto muy importante son las etiquetas que están abajo, que nos están diciendo qué color representa qué etiqueta. Además, una cosa muy importante que a veces se nos olvida cuando nosotros dibujamos a mano, más que todo, o incluso si hacemos un gráfico en Excel, lo hacemos y no nos percatamos de colocarle el nombre o título del gráfico. Aquí, por ser un ejercicio genérico, solo para ejemplificar, en el título dice gráfico de barras, pero el título más adecuado es ponerle el nombre de la variable, de la pregunta o de la variable que estamos presentando gráficamente. Si observan la gráfica de la izquierda, no tiene título. La gráfica que no tiene título, no se podría entender qué información me está dando, porque no sé qué representan esas barras. Por eso es importante el título, y eso no solo para no solo para las gráficas de barra, sino para todo gráfico. Todo tipo de gráfico debe de llevar un título. Si no lleva título,
hay un error, porque un lector externo, un usuario externo que vaya a ver la información, al no ver un título del gráfico, solo ver la pura gráfica sin el título, no va a entender a qué se está refiriendo esa información. De ahí la relevancia de que tenga título el gráfico, cualquier tipo de gráfico, insisto. Muy bien, esta gráfica de barras sirve para variables cualitativas. En este caso tenemos otro ejemplo en el que ustedes pueden observar que tiene un título. En este caso, el título que se le ha puesto al gráfico es Casos de conjuntivitis aguda. Ministerio de Salud es la fuente y ahí hay una información de periodo o de fecha en la que se ha presentado la información o se ha realizado esta información. Con ese título que tiene ahí, incluso si no le agregamos la fuente, que también es muy importante, eso es otro punto, la fuente. Pero incluso si no llevara la fuente, ni la semana, ni nada, con simple hecho que diga conjuntivitis, casos de conjuntivitis aguda, yo ya puedo entender qué es la información que me está brindando el gráfico. Pero retrocedamos un poco. Imagínense que a este gráfico no le hubiera puesto título, simplemente hubiera puesto el gráfico. Imagínense que ustedes no saben qué es lo que dice ahí en ese título, sino que solo ven la información. Entonces, si ustedes se ponen a pensar que solo les presenten eso, no podrían adivinar qué información es o de dónde se obtuvo o qué representa. Entonces vemos que es importante el título. Luego la fuente es importante porque yo ya puedo saber la confiabilidad que tiene la información y sé dónde puedo ir a contrastar que esa información sea realmente verdadera. Si yo no creo que esa información sea verdadera, voy al Ministerio de Salud y le solicito que me presenten la información que me está dando la gráfica para ver si es cierto o que me la validen. Entonces es importante la fuente también. La lectura no la he ido haciendo, pero aquí puedo hacer un análisis de la gráfica observando que hay una cosa muy curiosa, que en este caso hay una barra que se dispara. Cuando vemos eso, inmediatamente me llama la atención y voy a observar yo de qué respuesta depende esa información, esa barra. Y voy a ver yo que es San Salvador. Eso significa que en San Salvador los casos de conjuntivitis agudas es donde se disparan más, casi el triple de los demás. Algunos o sea, del siguiente, que es la Libertad, es más del triple, no digamos con Cabañas. Entonces, con esto yo ya puedo ir haciendo interpretaciones y puedo ir haciendo análisis o tomar decisiones en base a lo que yo veo por cada departamento. Y otra cosa que yo puedo decir, ¿por qué San Salvador tiene tantos casos? Porque recordemos que en San Salvador siempre van a aparecer esa atipicidad, porque la población en San Salvador es donde tiene la mayor cantidad o porcentaje de la población por metro cuadrado. La mayor densidad poblacional está allí. Entonces, no es de extrañarse que siempre vayan a aparecer en San Salvador esos números muy altos en cualquier tipo de variable que nosotros midamos, en contraste con los demás departamentos.
porque todo depende de la población que tiene, la población de habitantes que tiene cada departamento. Bueno, pero ahí ya me estoy metiendo al análisis y no estamos en esa discusión, pero ustedes lo pueden tomar como un adelanto de cómo interpretar o analizar una gráfica. Pues bien, esta es una variable cualitativa también, los casos de conjuntivitis aguda. Una cosa muy importante antes de pasar a la otra es que aquí se ha ordenado la información solo para poner de menor a mayor, aunque la paz se podría cambiar de posición y algunos que otros para que esté de menor a mayor, pero casi se ve en ese sentido. El de menor a mayor en el aspecto de los casos que se ha ordenado para que se vea de esa manera. Pero el orden solo es una cuestión de preferencia o de conveniencia, pero no es un orden estricto o no es un orden que la variable asuma o que la variable tenga. No importa el orden en el que yo los ponga, la información no varía, no cambia y no altera la información ni nada o las propiedades de la variable. Simplemente se ha ordenado así por gusto y preferencia y para mayor facilidad visual y poder comprender mejor la situación de esa variable. Pero insisto, el orden en este caso no, no es una propiedad de la variable, por lo tanto es una variable cualitativa nominal. Siguiendo con los gráficos de barra para variables categóricas o cualitativas, en otro ejemplo que tenemos acá es la variable es causa de accidentes de tránsito. Siempre el título es el nombre de la variable. En este caso, causa de accidentes de tránsito. En el eje X en este gráfico se ha puesto todas las causas de accidentes reportadas y en el eje Y se ha puesto la frecuencia en la que aparece. La que tiene mayor frecuencia de que ha aparecido en el periodo que se haya realizado esta encuesta o estudio o análisis o revisión de información, pues se ve que es la distracción del conductor la que tiene más causas de accidentes de tránsito, seguido de no guardar distancia reglamentaria y por invadir el carril contrario. La que tiene menos incidencia o menor frecuencia es ebriedad. Eso dice el gráfico. Puede ser de que en por casualidad sale que tiene pocos datos. De hecho, solo es un caso. Pero esa es un tipo de respuesta que podría variar dependiendo de la temporada o el periodo en el que se levante la información, porque no es lo mismo pasar esta pregunta o esta información, verificar esta información en el mes de junio, perdón, no en el mes, sino en una semana cualquiera, pero una semana por decirlo así, normal, que una semana en la que estamos de vacaciones, en las semanas de temporadas altas.
en los que los accidentes por ebriedad se disparan. Entonces hay que tener en cuenta que también el periodo, el contexto de la información puede hacer que cambie la información que se recoja. Aquí las barritas es otra opción que tenemos, que las barritas tengan un distintivo diferente, valga la redundancia, para que nosotros veamos quién es quién o para diferenciarlo uno de otro, de otra barrita. Pero eso es cuestión de diseño, de estilo, y cada uno le puede dar el estilo o el diseño que quiera. Media vez no sea un estilo y diseño que altere la información o que se vaya a sobresaturar en cuanto a lo visual. Pero eso es cuestión nada más estético. Y para eso es que hay que trabajar un poquito los gustos y preferencias de los usuarios, ¿verdad? De quien va a ver la información. Hay que tratar de hacer las cosas agradables a la vista, porque eso también influye psicológicamente para quien lee la información, para quien lee el informe, y no hagamos que la persona de inmediato desista de querer seguir leyendo lo que está observando. Otro tipo de gráfico que se le puede hacer a una variable cualitativa es un pictograma. Es básicamente como un diagrama de barra o gráfico de barra, con excepción de que las barras se sustituyen por una figura. La figura debe ser representativa o alusiva a la variable que se está presentando. En este caso, la variable, el título del gráfico se ha puesto abajo, que es la misma variable, millones de habitantes. Habitantes es la variable, millones nada más es como la cantidad. Entonces, aquí se ha puesto un dibujito de persona representando que es habitantes. Pero el pictograma simplemente es cambiar una barra por un dibujito que represente la variable que estamos observando. En la columna, o más bien en el eje de la Y, se ha puesto otra variable, que es año. Y bueno, de hecho aquí son habitantes por año, por cada década, 1930 a 1950, 1970 y 1990. Lo de millones de habitantes, donde dice millones de habitantes, de hecho, solo son la frecuencia absoluta en la que hay cierta cantidad de habitantes en cada uno de esos años. La gráfica la barra de 1990 llega hasta 25, es decir, habla de 25 millones de habitantes, porque ahí nos dice el gráfico que está en millones de habitantes. Ya de por sí el ejemplo, como es hipotético, vamos a saber que no estamos hablando de nuestro país, sino que no sabemos de qué país o región del mundo se está reportando, pero la idea, la esencia de la construcción del gráfico es la misma independientemente del alcance en el que se haya realizado. Entonces, pictograma es otra opción de variable cualitativa que podemos hacer. También tenemos otro gráfico pictograma para otra variable que nos está ejemplificando cómo se vería. En este caso la variable es
porcentaje de hogares receptores de remesas. Y lo estamos midiendo para los departamentos de El Salvador, los 14 departamentos de El Salvador. Aquí sí ustedes observen que no se ha ordenado la información. No hay un orden específico y las barras están aleatoriamente. Lo que sí deben de observar es que las barras, aunque visualmente en principio pareciera que están unidas, hay separación entre ellas, no están unidas. Lo que sí tienen es una etiqueta de porcentaje. Por ejemplo, Sonsonate 14.4 es el porcentaje de hogares que reciben remesas en ese departamento. El que más recibe en este caso es La Unión. ¿Qué significa que La Unión reciba 47.8% de remesas? En principio vamos a decir que es donde más se recibe remesa, eso podríamos decir. Pero si nosotros profundizamos en el análisis, podemos decir que en La Unión hay mayor deserción, más bien no deserción, sino mayor migración, porque al parecer, si es donde más se recibe remesas, puede ser que se deba a que muchas personas se van del país y mandan remesas, pero las causas, podría ser de interés conocer las causas de por qué hay tanta migración en ese departamento. Pero eso ya es cuando nosotros estamos profundizando en el análisis de una información que tenemos. En este caso, San Salvador, si se fijan, tiene la más bajo porcentaje de recepción de remesas, porque asumiendo que en San Salvador hay más oportunidades laborales y hay menos migración. Eso se podría decir como una información adyacente que se necesita uno profundizar más, ver más allá de la pura información que nos presenta en primera instancia el gráfico. Otro gráfico más para variables cualitativas es el gráfico de pastel, al que nosotros conocemos como gráfico de pastel o gráfico circular o de sectores. Todos esos nombres tiene, pero es lo mismo. Un círculo en el que está dividido en ángulos que forman como la porción de pastel y por eso se le llama así. Este gráfico se le puede hacer a variables cualitativas también. Observen que aquí no lleva título, pero debe de llevar. Lo que sí se le ha puesto es una leyenda. Por cada color hay una etiqueta. Solo dice 1, 2, 3, 4 y 5 porque eso es algo nada más para ejemplificar. No es un caso real. Y otra cosa que se le pone en los gráficos son las etiquetas de porcentaje o en vez de porcentaje podría ser valores absolutos. ¿Cómo se vería? Bueno, ese es otro punto que quiero decir con respecto a esto. Cuando nosotros elegimos hacer un gráfico para variable cualitativa y decidimos a dibujar un gráfico de pastel, debemos de pensar bien antes de hacerlo, porque si vemos que el número de categorías que tiene la variable que vamos a dibujar, vemos que tiene demasiadas categorías, es de pensárselo bien antes de hacer el gráfico, porque vean cómo se ve desaturado el gráfico que acaba de aparecer a la derecha. Se ve cargado.
aunque sí es fácil ver cuáles son las que tienen más porcentajes, pero también se ve estéticamente mal, porque tiene mucha saturación de información. En este caso podría convenir más quizás un gráfico de barra. Entonces, en el gráfico de pastel hay que ver que no se tengan demasiadas clases para que no quede muy saturado de información el gráfico. Hay que tomar en cuenta ese punto. En cambio, este que acaba de aparecer aquí, observen, es más limpio, visualmente se ve más desahogado, se puede comprender mejor la información y la vista descansa más. Entonces, todos esos elementos psicológicos, de hecho, sí tienen mucho que ver. Es muy importante a la hora de hacer gráficos. Eso hay que tomarlo en consideración. Lo visual tiene mucho que ver. Y ese gráfico ustedes pueden ver que llama la atención, tiene la información mínima necesaria, cuenta con un título y los elementos estéticos pues han sido diseñados por alguien. Entonces, eso el gusto podrá variar de persona a persona. Si a mí no me gusta, pues yo lo hago diferente, pero la información en sí va a ser la misma. Este caso que está ahí, les pongo el ejemplo de dónde está, está contextualizado. Y lo vamos a trabajar un poquito. Porque gráficos de pastel muchas veces nos gusta realizarlo, entonces es importante que sepamos cómo lo vamos a hacer. Si en dado caso nos tocara hacerlo a mano. Dice el ejemplo, suponga que el Ministerio de Turismo ha publicado una tabla con los conteos de visitantes a 4 centros turísticos durante las vacaciones de Semana Santa 2017. Datos hipotéticos. El gráfico de sectores correspondiente quedaría como se muestra, que es el que está ahí. Dice, el círculo representa la totalidad que se quiere observar en el ejemplo total de visitantes y cada porción llamada sectores representa la proporción de cada categoría de la variable respecto al total. Puede expresarse en valores absolutos o en porcentajes. Para poder obtener los ángulos, porque primero dibujamos un círculo, una circunferencia. Después, para poder partir el pastel, necesitamos los ángulos de cada porción. Para hacerlo manualmente, vamos a hacerlo de la siguiente manera. En primer lugar, la fórmula para poder encontrar los ángulos de cada sector es, primero, dividir la frecuencia absoluta del sector entre el total de la suma de las frecuencias. Eso lo vamos a multiplicar por 360, porque 360 son los grados que tiene una vuelta completa de una circunferencia. Con eso lo que estamos haciendo es calculando el porcentaje o el grado, los grados que contiene un sector en particular. Esta tabla tiene los datos de los resultados de la variable. El centro turístico tenemos 4 opciones. En cada una de ellas tenemos cantidad de visitantes, o sea, la frecuencia absoluta. Al sumar las frecuencias absolutas nos da 5100. Estos son datos hipotéticos. Las primeras 2 columnas es la tabla de frecuencias, pero le agregamos una columna más que es la del ángulo del sector
para saber qué porción del círculo le corresponde a cada una de las categorías que ahí aparecen. A Tecosol, por ejemplo, aparece con 980, y en la última columna el ángulo que le corresponde a esa variable es 69 grados. A Costa del Sol, que tiene 2160, le corresponde 152 grados de la porción de pastel. Y así para los demás, en Ichan con 37 grados, y el lago de Ilopango tiene 101 grados. Esos grados o ángulos de cada sector solamente solo se va a utilizar para dibujarlo, no se coloca como información, no se coloca, solo sirve para graficar el pastel. La información de la variable solo son las dos primeras columnas de esta tabla: centro turístico y cantidad de visitantes. Si ya tenemos la tabla y todo, pues ya tenemos ahí el gráfico. ¿Cómo se dibuja? En primer lugar, agarramos un compás, y con ese dibujamos toda la circunferencia. Una vez marcado el centro y un punto cualquiera de la circunferencia, trazamos la primera línea para, por ejemplo, dibujar que a Tecosol, la porción, vamos a ver cómo sería la parte de Atecosol, la porción de Atecosol, que es 980 visitantes y que tiene 69 grados. Si partimos del origen, o sea, el centro del círculo, y un punto de la orilla, y digamos que esa parte que se ha marcado con celeste es la primera línea, agarramos en este caso un transportador, marcamos 69 grados con referencia de esa línea, y al marcar en la otra punta en los 69 grados, tendríamos que trazar otra línea. Ahí esa flecha indica que hay 69 grados, y ahí llegamos, marcamos la otra línea, y ahí tenemos ya la porción de la primera categoría, que es Atecosol. Si se fijan, en el gráfico no se le escriben los 69 grados, porque eso solo sirve para poder graficar. En cambio, la información que sí se pone son los 980, que son la frecuencia de visitantes en Atecosol. Con esta otra línea que acaba de aparecer, voy a hacer lo mismo para la Costa del Sol. No, en este caso, perdón, lago de Ilopango. No están en el orden de la tabla, sino está diferente. Bueno, si lo veo para el lado en sentido de aguja de reloj, sí, pero en el sentido en el que estoy dibujando ahorita, en el sentido contrario, está diferente. Salta hasta el lago de Ilopango. Si parto de esa línea última que se dibujó para el lago de Ilopango, tengo 101 grados. Entonces a partir de ahí marco nuevamente con el transportador, y así me voy al otro punto, al otro extremo de la parte amarilla, y ya tengo la nueva porción que le corresponde al lago de Ilopango. Una vez que ya tengo esta porción, tomo de base esa última línea y ya puedo, por ejemplo, esta que está acá, esta línea sería la nueva referencia. Pongo el transportador acá, marco los 37 grados que le corresponden a Ichan Mission, y trazo del centro
a un punto marcado acá, una línea recta para cerrar esa porción que le corresponde a Ishan Mission, y esta nueva línea me serviría de referencia para el siguiente. Pero como este ya es el último, ya no necesito hacerlo, ya se asume que la última parte tiene, si hemos hecho los cálculos cabales y los dibujos lo más adecuado posible, esto me va a quedar de 152 grados. Este ángulo me va a quedar de 152 grados, que sería lo que le corresponde a Costa del Sol. Los grados solo son como una ayuda visual. Puede ser de que haya un cierto margen de error a la hora de que yo trace, pero eso es despreciable, no se toma en cuenta. Lo importante es que tratemos de hacerlo lo más correcto posible, pero siempre puede hacer de que nos desviemos más de por ejemplo, 1 grado, 2 grados, pero no perdernos mucho para que las proporciones las proporciones de cada pieza de pastel sea la adecuada según la proporción de cantidad o de frecuencia que tiene cada uno de ellos. Para más información de cómo graficar eso, pues ustedes pueden buscar por sus medios de cómo hacer un gráfico de pastel si no ha quedado muy claro, o pues pueden repasar nuevamente lo que se ha dicho en este video. Una vez habiendo hecho el gráfico de pastel anterior, solo mencionar que otro tipo de gráfico muy importante es para variables cualitativas, es el diagrama de Pareto o diagrama de 80-20, en el que el 80 representa los casos que acumulan el 80% de la información y el resto representa nada más el 20%. Esto se utiliza bastante en control de calidad, porque cuando buscamos, digamos, algo que está fallando en un proceso industrial o qué sé yo, que otro tipo de procesos, o de producción, me interese estar pendiente de qué es lo que está ocurriendo para corregir problemas, yo voy a buscar las causas que más están afectando en cierto momento. Y a esas son las causas, al que tenga el 80%, esas son las causas que yo voy a atacar o corregir, porque esos son los que me están afectando más. Pero eso no lo vamos a graficar, pero solo quería presentar que es otro tipo de gráficos que pueden en cierto momento servirles, o ustedes se podrían interesar también en verificarlo. Si se fijan, los tipos de respuestas que tienen estas variables son cualitativas nominales, no llevan un orden específico. Aquí nada más se ha puesto en orden los dos de mayor frecuencia, porque así se hace para identificar las causas que tienen más frecuencia, pero no es un orden en sí que asuma que debe de llevar esto, porque mal teñido no es que lleve un orden con corte desalineado, mal estampado, mal bordado, mal cosido, arrugado. Todos son nominales, o sea, no hay un orden específico. El orden que se le pone nada más es por conveniencia, así como ya había dicho anteriormente. Pues bien, ya presenté algunos gráficos para variables cualitativas y hemos desarrollado para un gráfico de pastel cómo se haría. Pero para variables cuantitativas tendríamos los siguientes tipos de gráficos que veremos a continuación. En primer lugar está el histograma y polígono de frecuencias. El histograma, aunque parece un gráfico de barras, se diferencia del gráfico de barras en que en esta ocasión las barras están pegadas o unidas, no hay espacio entre ellas.
Solo se le hace una línea de borde para que se vea dónde termina o inicia o termina una clase, pero están pegadas las barras. Para una variable cuantitativa, las barras están pegadas o unidas. Eso que no se nos olvide, porque siempre hay alguien que hace un gráfico de barras en vez de hacer un histograma cuando es así. Las variables cuantitativas continuas, oigan bien, variables cuantitativas continuas requieren de un gráfico de histograma, porque las variables cuantitativas discretas sí deben de llevar barras separadas como las anteriores. Poco a poco vamos a ver por qué, pero en primer lugar, ese es en principio un histograma, un gráfico de barras, pero con barras pegadas, para que se nos facilite más la asimilación. El polígono de frecuencias, eso de cómo se hace un histograma lo vamos a ver con detalle. Vamos a hacer incluso uno aplicado en Excel, cómo graficar un histograma en Excel sin utilizar las fórmulas o ya los accesos directos de Excel, que algunas versiones de Excel ya tienen, sino que lo vamos a trabajar en Excel, pero trabajándolo un poco manual, allí mismo en Excel, para que sepamos de dónde salen los números que tienen en el eje X, que son las clases o los puntos medios, y las frecuencias, que son las alturas de cada barrita. Para hacer adelanto que para hacer el polígono de frecuencias, en cada barra, si se fijan, cada barrita tiene un puntito arriba en la parte de medio. Ese puntito es el punto medio, así se conoce. Pero tanto antes de la primera barra, que aquí no hay barra, pero aquí se dibuja también un punto medio, y al final, después de la última barra, tampoco, ya no hay barra, pero también se imagina uno que hay una barra imaginaria, valga la redundancia, y se le dibuja un punto medio en el eje, sobre el eje. Eso para poder cerrar el polígono, porque una vez que tengo todos los puntitos en cada barra, se unen con una línea recta, se van uniendo este puntito con este con este se une con esto, con una regla, por ejemplo, con este, y aquí se cierra con este, y al principio también se cierra. Si no hiciéramos el punto medio sobre el eje antes y después, solo quedaría desde aquí hasta aquí, y entonces aquí quedaría abierto y aquí quedaría abierto, pero el polígono de frecuencia debe de ir cerrado, como ven ustedes aquí a la derecha, está cerrado. Por eso es importante de dibujarle antes y después un punto medio con la misma anchura de las clases que están en las demás barras. En su momento, en las próximas clases vamos a hacer uno a mano, o sea, en Excel, perdón. Recuerden que solo estoy presentando, en algunos me he extendido más para aprovechar el momento, pero aquí el objetivo de ahorita es presentarles los gráficos. Cuando ya se vaya a construir un gráfico, pues vamos a hacerlo con detenimiento, pero de momento solo estoy presentando que para variables cualitativas se pueden realizar los gráficos que ya mostramos, y para variables cuantitativas estos otros que estamos presentando. Ya hablé del histograma y del polígono de frecuencia. Aquí tenemos enfrente, en pantalla, tenemos las ojivas. Las ojivas pueden ser mayor que o menor que, o sea, una que es ascendente y la otra que es descendente.
Estas se realizan con las frecuencias absolutas acumuladas de forma ascendente o descendente de la tabla de frecuencias. Para saber de qué estoy hablando, pues cuando hagamos las tablas, cuando estemos viendo las tablas, ahí vamos a ver cuáles son las frecuencias absolutas y las relativas, y a partir de esas se dibujan las ojivas. Bueno, otro gráfico para variables cuantitativas continuas, que probablemente no las hagamos, solo los estoy presentando, y así como estos que puede ser de que no los dibujemos. Hay otros gráficos que no los vamos a dibujar, pero hay muchos más que también son parte de los recursos estadísticos que se tienen visualmente para graficar una variable. A este gráfico se le llama diagrama de caja y bigote, en inglés boxplot, y ustedes pueden buscar en información en internet como boxplot y les van a tirar este tipo de gráficos. Lo útil de este gráfico es que tiene bastante información y puede presentarse así como está de manera vertical, o también se podría presentar de manera horizontal. Este gráfico solo se le puede hacer a variables cuantitativas continuas. Aquí podemos ver que otra cosa que representa el diagrama de caja y bigote es que nos da información de la mediana, del primer y cuarto y del tercer cuartil. Dice cuartil inferior y cuartil superior. El cuartil inferior sería el cuartil 1 y el cuartil superior sería el cuartil 3 del conjunto de datos. Y tenemos un bigote, que son las colas que aparecen ahí, y los extremos, que son datos atípicos o donde tiene límite el conjunto de datos. La mediana, cuando queda al centro, pues puede ser, o en ciertos momentos puede coincidir con la media y con la moda, pero de momento la medida que se presenta al interior del cuerpo de la caja del gráfico es la mediana, esa es la que se representa. Pues ahí nos está diciendo a dónde está el dato que divide al conjunto en el 50% de todos de la cantidad de elementos hacia arriba de él y el 50% hacia abajo. Bueno, pero cuando calculemos la mediana se van a dar cuenta de que estamos hablando. De momento también solo presentarles el gráfico, que es otra opción que tenemos, pero que probablemente no realicemos. Pueden poner pausa cuando ustedes gusten en los videos y pueden retomar. Yo voy de corrido acá para poder avanzar con las tablas de distribución de frecuencia. Les voy a solicitar que lean los materiales. Si hay algo que no comprendan en los materiales, vayan a internet a buscar en los libros de texto digitales que pueden encontrar en la librería, en las bibliotecas digitales de la universidad. Pues también háganlo para empaparse más, busquen información, y después de eso, pues si persisten las dudas, pueden consultarme sin ningún problema para poder aclararlo. De momento yo voy siguiendo de manera resumida la información que está en el material de lectura que les he colocado ahí en cada clase. Vamos a ver, ya hablé de los tipos de variables, su clasificación, su escala, los gráficos que se le pueden hacer, y ahora vamos a hacer las tablas de distribución de frecuencias, cómo resumir datos de una variable en una tabla. O sea que ya no voy de esa columna de datos que tengo, ya no voy a tener esa columna, sino que voy a hacer una tablita en la que se resume todo, porque a partir de ahí se va a hacer un gráfico y se va a hacer la respectiva interpretación del mismo.
En primer lugar vamos a empezar con datos simples, o sea, no agrupados. Antes de explicar la lógica de la tabla de distribución de frecuencia, les estoy presentando una hipotética para que nosotros vayamos familiarizándonos. Vean que la primera columna es la variable. La variable está titulada arriba con rojo, X, dice número de hijos, esa es la variable. Y los datos que se han encontrado en esa variable o que tiene de resultados esa variable son los valores que están en la primera columna, es decir, 0, 1, 2, 3 y 4 son las posibles respuestas que hemos encontrado en la variable. Luego, a la par de datos, tenemos dos columnas que representan las frecuencias absolutas. La primera es las frecuencias absolutas simples y la segunda es las frecuencias absolutas acumuladas. Cuando nosotros trabajamos una tabla de distribución de frecuencias, las dos columnas más importantes son la de datos y la de frecuencias absolutas simples. Al tener esas dos columnas, las otras tres restantes se hacen por cálculos mecánicos, salen de forma inmediata. Con esas dos columnas ya se puede completar toda la tabla. Si se hace manual, pues debemos de tener cuidado en el procedimiento que voy a explicar a continuación. Y si lo hacemos en Excel, nada más se trata de llenar todas las casillas con fórmulas automáticas para que solo metamos las primeras dos columnas y ya todas las demás se llenen de manera automática. Entonces vamos a ver las otras dos columnas que son las frecuencias relativas de esta tabla. También están las simples y las acumuladas. Cuando hablamos de valor de frecuencias absolutas son los números en bruto, las cantidades reales. Y cuando hablamos de frecuencias relativas estamos hablando de proporciones o de división, de decimales, surge de un cociente. Ya voy a explicar cómo se llena y por qué esos números. Luego vamos a ver por qué esos números y vamos a verificar que sí es así. Adelanto también que cuando nosotros tenemos una tabla de distribución de frecuencias, las frecuencias relativas en esta tabla que estamos viendo aparecen en decimales, pero nosotros estamos en libertad también de presentarla en porcentajes. Para presentarla en porcentajes, lo único que tenemos que hacer es multiplicar por 100 estas dos columnas, las últimas dos columnas, y ya tenemos las frecuencias relativas en porcentaje. Aquel era un caso ya hipotético de una tabla llena, completa, pero nosotros vamos a explicar ahorita, o yo voy a explicar ahorita, lo que es la tabla de manera teórica y generalizada. Aquí aparecen fórmulas porque de hecho así se completa toda la tabla con fórmulas. Vamos a fijarnos en algunos elementos. Primero comenzamos con el título. Toda tabla que nosotros hacemos, así como gráfico, debe de llevar un título. En este caso el título dice tabla 1, distribución de frecuencia simple. Cuando ya tenemos un caso específico, le ponemos el nombre de la variable que estamos presentando en la tabla. La columna de datos, ahí ponemos x1, x2 y xk representan las respuestas posibles de la variable. Ahí siempre vamos a poner todas las respuestas que hemos obtenido en la variable. La tarea va a ser encontrar las otras cuatro columnas. Para ello necesito primero encontrar
las frecuencias absolutas simples. Pero no perdamos de vista que de los datos, aquí en manera general tenemos K-datos, K-filas. Los 3 puntitos que aparecen ahí significa que ahí hay más datos, pero de manera general. Cuando nosotros tenemos casos específicos, pues ya no van a aparecer los puntitos, sino que van a poner cabal todos los resultados posibles. Ok, el subíndice que aparece en cada variable x1, x2, x representan la fila en la que está. x1 representa que todo eso es la fila 1 para el dato 1, para el primer dato, y así para el resto. Veamos ahora las frecuencias absolutas. Primero las simples. Eso, frecuencia absoluta simple se abrevia como FAS, o sea, FAS es de frecuencia absoluta simple. ¿Cómo se obtiene este N1? Pues vamos a contar cuántas veces sale en el conjunto de datos x1. N minúscula sub 1 representa la cantidad de veces que se repite el x1 que está en la columna de datos. Y ese subíndice también sigue representando que es para la primera fila, para el primer dato x1. Lo mismo sería para la siguiente. El n sub 2, n minúscula sub 2, es la frecuencia absoluta simple para la variable, para la respuesta de la variable, que en este caso sería x2. Los puntitos no los olvidemos, no los perdamos de vista, que solo nos están generalizando que ahí hay más datos, pueden haber más datos de manera general. Y el último, n sub k, es la frecuencia absoluta simple para la opción de respuesta x sub k. Ahorita estoy hablando de manera teórica. Cuando veamos el ejemplo vamos a ver que es más fácil de lo que se está presentando ahorita. Ok. Cuando ya tenemos todas las frecuencias simples, absolutas simples, procedemos a contar cada uno de ellos y a sumar, perdón, no a contarlos, sino a sumar cada uno de ellos. Por ejemplo, n sub 1 lo voy a sumar con n sub 2, n sub 2 y todo eso lo voy a sumar con n sub 3, con n sub 4 hasta con el último n sub k. La suma de todos esos n sub i es igual a n, o sea que al sumar todos esos valores, en total me va a dar n minúscula, donde n es el total de datos que tenemos. Vamos a las acumuladas. Para las frecuencias absolutas acumuladas, las vamos a abreviar como FAA, de frecuencia absoluta acumulada. Para eso, el primer término, el n mayúscula sub 1, bueno, en primer lugar, vean que en la primera columna siempre hemos puesto n minúscula y en las acumuladas n mayúscula. Las acumuladas son las que se van sumando con el anterior, pero necesitamos uno que sea el primero, y esa es la que tenemos ahí, el n mayúscula sub 1, que sería igual al n minúscula sub 1, es decir, que el dato que está a la par solo se traslada para ahí, solo se reescribe y listo. Para el siguiente, el n mayúscula sub 2, lo que tenemos que hacer es sumar los dos n sub i primeros, o sea, n1 más n sub 2 minúsculas. Para el n sub 3, pues tendría que sumar el n sub 1 más el n sub 2 más el n sub 3. Para cuando tenemos n mayúscula sub 4, tendríamos que hacer lo mismo. Para el último n sub k, voy a sumar todos los anteriores. N sub 1 más n sub 2 más n sub 3 más, etcétera, hasta llegar al anterior acá.
n sub k mayúscula debe de ser la suma de todos los valores de las tablas de la columna de frecuencia absoluta simple. Por lo que ese resultado va a coincidir con el total de la primera columna de la distribución de frecuencia. Esos son iguales, lo que está en rojo son iguales. Dicho eso, pasamos a las frecuencias relativas simples, FRS, así se abrevia. En este caso le ponemos F minúscula sub 1 y va a ser igual a n sub 1, que es el que está en el primer dato de la frecuencia dividido entre el total, n minúscula. El n minúscula ya vean que ahí aparece abajo en rojo, marcado en rojo. Y así voy para f sub 2, va a ser n minúscula sub 2 entre n. Y así hasta f sub k, que sería n sub k entre n. Cuando ya he calculado las frecuencias relativas simples, sumo todos esos valores y me tiene que dar 1. Si están multiplicados por 100 para sacar el porcentaje, lo que me va a dar aquí en lo que está marcado amarillo es 100. Siempre que haga eso. Y esa es una frecuencia relativa simple. Las acumuladas le vamos a llamar F mayúscula sub 1. F mayúscula sub 1 va a ser N mayúscula sub 1 entre N minúscula. F sub 2, bueno, en este caso se llaman frecuencias relativas acumuladas. Ahí no le cambié el FRS, pero debe de ser FRA. Ok, F1 mayúscula representa que estamos tomando el primer dato de las frecuencias absolutas acumuladas, que es el n mayúscula sub 1, dividido entre el n minúscula. Lo mismo para el f sub 2. Para el f sub 2 estamos tomando el n sub 2 mayúscula entre el n minúscula. Y así sucesivamente hasta llegar al último, f sub k, f mayúscula sub k, que es el n sub k entre el n minúscula. Hay otras formas de sacar esto también, así como hicimos la frecuencia absoluta acumulada. Pero para no saturarnos de tanto, con que sigamos este orden suficiente. Si alguien más se identifica con otra forma y al final los cálculos están bien, no importa, lo puede hacer, no hay ningún problema. Ustedes aquí están en libertad de ser creativos y de ser autónomos para investigar más de lo que aquí se les está presentando. Muy bien. Aquí observen que el último dato de las frecuencias relativas acumuladas debe de ser 1 también. Si están en porcentajes, en las dos columnas debe de dar 100. Ahora sí, aquí vemos que datos en la primera columna le vamos a poner al ejemplo hipotético número de hijos en una familia, la variable. Y en la columna de datos están los resultados posibles. 0 significa que el número de hijos en una familia es 0, o sea que no hay hijos. 1 significa que solo un hijo hay en la familia. 2, 2 hijos. 3, 3 hijos. Y 4, que solo 4 hijos hay en la familia. Eso es lo que me está dando esta columna de datos y esos 5 valores. Para la frecuencia absoluta simple, tomamos ese 4 que está ahí, lo que significa es que hay 4 familias en las que no tienen ningún hijo. El 3 lo mismo. El 7 que hay 7 familias en las que hay 2 hijos. 4 siguiente hay 4 familias que tienen 3 hijos. Y el último 2 que hay 2 familias que tienen 4 hijos. Una vez que yo he calculado la suma que haya calculado las frecuencias absolutas simples, hago la suma
de todos ellos, y en este caso da 20. 4 más 3 más 7 más 4 más 2 da 20. Una vez que ya he terminado esa columna, paso a las frecuencias absolutas acumuladas. Y si se fijan, aparece 4 igual que en la anterior, porque aquí siempre van a ser igual estos dos. El 4 que está en celeste y el 4 que está en verde, siempre van a ser la misma cantidad, porque solo se agarra. Y una vez que ya tengo 4 ahí, sumo el siguiente 3 de la primera columna de la frecuencia absoluta simple y lo sumo con el anterior y me va a dar 7. Luego ese 7 lo sumo con el siguiente 7 y me da 14. O es lo mismo que sumar el 4, es decir, este 14 que está aquí va a ser el resultado de sumar este 7 de acá más este 3 más este 4, es decir, ese valor en la misma fila que está a la par más todos los anteriores. Esa es una forma de sacar este 14, pero otra forma sería a este 7 que está aquí a la par sumarle este 7 que está aquí arriba del 14. Me da 14 si sumo esto. Para el siguiente tengo que sumar este 4 más este 7 más este 3 más este 4, o sea, este 4 más todos los de arriba, me da 18. Si no, pues aprovechando que ya tengo este 14, sumo este 14 más este 4 y me da 18, que es lo mismo. Y lo mismo para el último. Lo que sí deben de observar es que el último se repite con el total de la primera columna. La siguiente casilla, la que está aquí abajo, siempre queda vacía. No hay nada que sumar ni que sacar ahí. En las frecuencias relativas simples, este punto 2 se obtiene de, bueno, primero ese punto 2. Este punto 2 se obtiene de dividir este 4 de la frecuencia absoluta simple entre este 20 de aquí. Al dividir el 4 entre 20 me da 0.2. Con esto, bueno, ya calculado eso, paso al siguiente, el punto 15. El punto 15 sale, ya sabemos, de 3 entre 20. El punto 35 de dividir 7 entre 20. Y así sucesivamente hasta llegar al último. Cuando ya calculo todos los valores de frecuencia relativa simple, sumo todos esos y me da 1. Debe de dar 1. A veces por errores de decimales o de cómo se han ido aproximando los decimales, puede ser que se pierdan cierta información y no dé exactamente 1, pero sí muy cercano, que se va a entender que ha sido por los errores de aproximación. En este no hay error porque quedan cabalitos y suman 1. Para el caso de las frecuencias relativas acumuladas, tomamos el punto 2 que está a la par y lo ponemos. Luego ese lo sumo con punto 15. Este punto 2 lo sumo con este y me da este de acá. Así como ven. Otra forma de sacar este punto 35 sería la suma de este que está a la par más este de que está aquí arriba. Y ya me da punto 35. Luego, aquí me aparece otro punto 35 de los datos. Entonces, si yo sumo punto 35 más todos los anteriores, me da punto 7. Otra forma de sacar este punto 7 sería sumar el de la par, punto 35, y el de arriba, punto 35. Al sumar estos dos me da punto 7. Y así sucesivamente hasta llegar a 1. Que se debe de coincidir con este 1, deben de ser similares. Pues bien, con eso ya la tabla
de distribución de frecuencia para el número de hijos en una familia ya está completo. Con eso ustedes pueden ya practicar cualquier ejercicio que se les ponga con datos en una tabla. En su momento lo van a hacer, pero permítanme, ahorita vamos a terminar esta explicación de acá. Una vez que tenemos la tabla completa, ya podemos interpretar tanto la tabla como hacerle un respectivo gráfico. Eso dependerá del criterio de nosotros, qué es lo que queremos, solo la tabla o también el gráfico. Dos gráficos posibles que se podrían hacer al número de hijos es un diagrama de barra o un gráfico de pastel para la misma variable. Ustedes decidirán cuál de los dos presentar o si no lo presentan y sacan otro gráfico visual que puedan considerar que sea más representativo. Pero si vamos a trabajar con barras y pastel, estos dos gráficos son el mismo, o sea, presentan la misma información, pero con un recurso visual diferente. Aquí barritas y aquí pastel. Muy bien. Hasta allí nos vamos a quedar con esta clase para posteriormente ver las tablas de distribución de frecuencias para datos agrupados en intervalos. Entonces, la intención es de que vayan, repasen las clases que hemos visto en esta semana para que en la próxima clase tengan más ubicado la información que vamos a ver y podamos asimilar mejor esto otro que son los datos agrupados en intervalos.